ligeramente la frecuencia cardíaca debido a que inducen vasodilatación, aunque prácticamente el efecto no es demasiado significativo, porque también se menciona que podrían directamente no tener tampoco aquí efectos sobre la frecuencia cardíaca. Los de corta acción disminuyen bastante más, bueno, disminuyen más la presión arterial sistólica que los de larga acción. Lo mismo ocurre con la diastólica. Los de acción corta, como nitroglicerina, por ejemplo, inducen una mayor dilatación coronaria. Por lo tanto, eso explica por qué la nitroglicerina se utiliza de forma preferente en un contexto de infarto agudo de miocardio, porque lo que uno quiere es inducir vasodilatación coronaria de forma bastante inmediata. Ambos tipos de nitratos van a reducir la resistencia vascular periférica, pero tampoco ninguno de los dos va a tener efectos sobre la contractilidad cardíaca. Los betabloqueadores se los puede clasificar desde varios tipos, desde no cardioselectivos a cardioselectivos, a los que inducen vasodilatación. Entre paréntesis se pone la actividad que tienen estos betabloqueantes en el contexto de un paciente que presenta ya sea eyección ventricular conservada o reducida. Conservada se le dice al paciente que presenta una insuficiencia cardíaca diastólica, se le puede utilizar como sinónimo, y reducida cuando la insuficiencia cardíaca es sistólica. Los no cardioselectivos, aquí observamos que disminuyen frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y diastólica, aumentan la resistencia vascular periférica, disminuyen la contractilidad cardíaca, pero no tienen efecto sobre la dilatación coronaria. Los cardioselectivos se limitan a tener efectos únicamente sobre el sistema cardiovascular, bueno, sobre el corazón, no tienen efectos sobre la resistencia vascular periférica, y en ambos casos los efectos van a ser los mismos, tanto para insuficiencia cardíaca diastólica como sistólica. Los que inducen vasodilatación, aquí tienen un mayor efecto al momento de disminuir la presión arterial sistólica y diastólica, aunque aquí menor efecto para inducir la vasodilatación coronaria. Aquí están los bloqueadores de canales de calcio, los hidropiridínicos. Estos aumentan frecuencia cardíaca porque no inhiben la actividad simpática. Van a inducir un mayor decrecimiento de la presión sistólica, de la diastólica, disminuyen todavía más la presión vascular, la resistencia vascular periférica, pero aquí se menciona de que incluso pueden no inducir tanta vasodilatación. Aumentan la contractilidad por su actividad simpática, porque inducen la actividad simpática y eso sí, tienen mayor efecto que los no dihidropiridínicos para inducir vasodilatación coronaria. Esos no dihidropiridínicos tienen efectos depresores sobre el corazón, por otro lado. Aquí se mencionan a otros. La trimetazidina, por ejemplo, no presenta actividad sobre las variables hemodinámicas aquí. Tiene otros efectos. Sí, tiene otros efectos. Más metabólicos que hemodinámicos. Ivabradina, aquí disminuye frecuencia cardíaca. Nicorandila, en este caso, lo aumenta. Aquí podemos observar que el nicorandil sí tiene una gran actividad al momento de inducir vasodilatación coronaria. Muy bien, este otro gráfico nos indica cuáles son los fármacos que se pueden utilizar en los diversos tipos de cardiopatía isquémica. Si uno está en un contexto de angina estable, es decir, una placa aterosclerótica estable, en una cardiopatía coronaria crónica, los fármacos que se pueden utilizar aquí también son antagonistas beta. Los nitratos podrían tener efectos negativos o en todo caso no tener demasiada actividad sobre esta cardiopatía coronaria crónica, eso más que nada según últimos estudios. También inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ranolazina, bloqueador de canales de calcio, y esa es la aspirina. La aspirina, ¿por qué se utiliza aquí? Para prevenir la formación de trombos. En los síndromes coronarios agudos, lo que se utiliza aquí es también aspirina, beta bloqueantes y nitratos. En el contexto de que se presente una oclusión parcial de la luz de los vasos coronarios, es decir, de que no haya elevación ST en el infarto, en el EKG, entonces
se debería aquí agregar esos otros fármacos anticoagulantes. Esos son fármacos anticoagulantes. Y en el caso de que la oclusión sea total, entonces lo que debemos buscar es recanalizar este vaso coronario. Se administran aquí trombolíticos y también heparina para evitar de que el trombo se siga extendiendo. Y ya el manejo postinfarto, estatina para en el caso de que exista placa aterosclerótica, pues intentar manejarla, inhibidor de ECA, antagonista al receptor de aldosterona también, y también continuar con el tratamiento antitrombótico, aspirina y antagonista al receptor de ADP. Muy bien, sí. Ese es un esquema diagnóstico que se maneja para el tratamiento de angina estable. Miren aquí, el primer abordaje que se utiliza para el tratamiento de angina estable es la modificación del estilo de vida. Dieta, hacer más ejercicio, por ejemplo, no consumir tantas grasas, tanto pollo a la brasa, tanto pollo frito, etcétera. También la frecuencia cardíaca, creo que es esta. Sí. Se manejan aquí dos tratamientos. Uno específico para la angina de pecho y otro para prevenir eventos, como cuáles, por ejemplo, una trombosis, un infarto producido por esa trombosis. Para eso se utilizan el ácido acetilsalicílico, la aspirina, para inhibir la coagulación, estatinas para regular la formación de placa aterosclerótica, y se puede agregar uno con un IECA en el caso de un contexto con un paciente con hipertensión. El tratamiento de antiginosos, miren aquí, en primera línea están los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta o también antagonistas de canales de calcio, los cuales se pueden también combinar entre ambos. Combinación de ambos con los dihidropiridínicos y los de rescate, es decir, en el caso de que la angina de pecho se esté produciendo de forma aguda, el paciente manifieste angina de pecho, para intentar solucionarlo de forma inmediata, se maneja aquí los nitratos de acción corta. Y estos son otros fármacos que también se mencionan, los que ya hemos mencionado, trimetazidina, ibabradina, o también incluso los de acción media larga, los nitratos. Estos son esquemas de tratamiento que se manejan para pacientes con isquemia miocárdica en el contexto de diversas comorbilidades. Hay isquemia miocárdica y supongamos de que el paciente presenta una frecuencia cardíaca de mayor 70. Aquí se puede utilizar a la ibabradina, mencionamos. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene tanto riesgo, digamos, de desarrollar bradicardia. Por lo tanto, aquí esta ibabradina se podría combinar incluso con verapamil, incluso con beta bloqueantes. También se puede aquí meter a trimetazidina o ranolazina, pero aquí lo que sí estaría aquí contraindicado, porque el rojito aquí indica que está contraindicado, por ejemplo, dihidropiridínicos con nitratos. En el caso de que el paciente presente bradicardia, miren, si presenta bradicardia, los dihidropiridínicos se podrían ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, genial. Ticorandil también, nitratos, trimetadino también, ranolazina. Si el paciente presenta hipotensión, entonces tú podrías aquí administrar también trimetazidina, ranolazina o ibabradina. Los verdes son los que están en los esquemas que se pueden utilizar sin mayores complicaciones. Y los azules son los preferidos. Preferidos, por ejemplo, en una disfunción ventricular izquierda, los beta bloqueantes, en una falla cardíaca, beta bloqueantes más ibabradina, en fibrilación auricular, por ejemplo, beta bloqueantes con verapamil o diltiazem, también se pueden utilizar en estos casos. Aquí hay más. En espasmo coronario, aquí está justamente el dato que se ha mencionado, que los beta bloqueantes están contraindicados, y lo que se prefiere utilizar son los dihidropiridínicos, es decir, antagonistas de canales de calcio, por ejemplo, dihidropiridínicos con verapamilo, o incluso también nitratos. Defectos en la conducción auriculoventricular, aquí están contraindicados verapamilo y diltiazem y beta bloqueantes, porque estos deprimen al corazón, son cardiodepresores, pero lo que sí se pueden utilizar son dihidropiridínicos, nitroglicerina o ibabradina. Los dihidropiridínicos aumentan la actividad cardíaca. Enfermedad arterial periférica, están contraindicados beta bloqueantes y los dihidropiridínicos, y se puede utilizar aquí trimetazidina, por ejemplo, ranolazina y ibabradina. En EPOC,
los beta bloqueantes no selectivos están completamente contraindicados. En la enfermedad renal crónica, por ejemplo, aquí eso es bastante interesante, trimetazidina y ranolazina están contraindicados, pero sí se pueden utilizar beta bloqueantes, verapamil o diltiazem. En diabetes mellitus también contraindicados beta bloqueantes, y aquí es el dato de la trimetazidina, que es bastante útil en un contexto de paciente con angina de pecho y también que presenta diabetes mellitus. Muy bien, para ya ir terminando con el otro tema de diuréticos, voy a intentar dar lo que se conoce como la PEPA. Ese grafiquito explica de forma bastante simple cuáles son las dianas terapéuticas de los tipos de diuréticos que se manejan. En el túbulo contorneado proximal encontramos a una enzima, la enzima anhidrasa carbónica. Esta enzima anhidrasa carbónica tiene la función de convertir el ácido carbónico en CO2 y también en agua o viceversa. Los inhibidores de anhidrasa carbónica lo que realizan es, lo que producen es promover la eliminación de ese bicarbonato. Cuando se le elimina este bicarbonato, entonces, junto con este CO2 también se estaría yendo una molécula de agua. Y de este modo también se estaría promoviendo lo que sería la eliminación de volumen. Como también se estaría inhibiendo esta anhidrasa carbónica, se podrían tener otros efectos, como por ejemplo, ¿cuáles? Como se elimina este bicarbonato, como se estaría eliminando un bicarbonato, eso quiere decir que en el contexto de una persona con alcalosis metabólica, esto podría tener beneficios. Alcalosis metabólica o alcalosis de forma general. De hecho, se menciona que estos inhibidores de la anhidrasa carbónica están indicados en el tratamiento de pacientes que presenten mal de altura, por ejemplo, porque la fisiopatología del mal de altura se caracteriza por una alcalosis que se viene respiratoria cuando se le compensa con eliminación de la presencia de bases, entre comillas, bicarbonato de la sangre, se puede corregir el trastorno ácido-base y dejar de presentar la sintomatología del mal de altura, por ejemplo. Diuréticos de ASA. El siguiente son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA inhiben al simportador sodio-potasio con 2 cloros. ¿Qué quiere decir esto? De que se va a inducir la excreción renal de sodio, de potasio y también de 2 iones cloro. Estos diuréticos de ASA, por lo tanto, van a tener una acción diurética muy potente. De hecho, son los diuréticos que más potencia tienen. Tienen más potencia, actúan de forma rápida y se utilizan en ciertas situaciones críticas. Situaciones críticas como cuáles, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Los diuréticos de ASA, específicamente la furosemida, es el tratamiento de elección en el caso de que se quiera tratar a un paciente con edema agudo de pulmón. Ese edema agudo de pulmón es una complicación bastante seria en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo. La furosemida se utiliza también en ese contexto de insuficiencia cardíaca aguda. Las tiazidas van a ser el grupo de fármacos que se encargan de inhibir la acción del simportador sodio-cloro y por lo tanto van a promover esa excreción renal del ion sodio. Mientras que hay otros tipos de diuréticos como los ahorradores de potasio. Estos fármacos ahorradores de potasio lo que hacen básicamente es inhiben la actividad del receptor de mineralocorticoides. Como van a inhibir la actividad de mineralocorticoides, esto quiere decir de que los mineralocorticoides no van a poder promover la producción del ácido ribonucleico mensajero que codifica para la proteína de la bomba sodio-potasio. Entonces, estos fármacos ahorradores de
de potasio van a impedir de que se secrete potasio y también de que se reabsorba el sodio. Es decir, va a aumentar las concentraciones de potasio. Estos fármacos ahorradores de potasio se utilizan junto a fármacos que van a promover la eliminación de potasio. ¿Cuáles, por ejemplo? Los diuréticos de asa. Recordemos que estos diuréticos de asa van a inhibir la resolución de potasio. Por lo tanto, si uno quiere evitar reacciones adversas derivadas de una hipopotasemia producidas por unos diuréticos de asa, convendría considerar también administrar junto a estos diuréticos de asa unos ahorradores de potasio. Y también otros fármacos que actúan de forma más específica relacionada con los canales de sodio, como por ejemplo los inhibidores de canales de sodio, los inhibidores de ENaC. Estos inhibidores de ENaC actúan a nivel del túbulos colectores. Los de la tiazida actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Muy bien. La furosemida, recordemos que es un diurético de asa, absorción de 10 a 100% por vía oral. Su metabolismo es principalmente renal. La enfermedad hepática también prolonga su tiempo de vida media. Su eliminación es 65% excretada sin cambios en la orina. La enfermedad renal prolonga el tiempo de vida media de eliminación. ¿Cómo actúan? Ya lo habíamos mencionado. Inhiben ese contrasportador sodio, potasio y cloro en la rama ascendente gruesa, en este caso la asa de Henle. En ese caso aquí no habría transporte de este cloruro de sodio y se suprimiría el gradiente transepitelial. ¿Qué significa ese gradiente transepitelial? Básicamente, como este es importador sodio-potasio, lo que hace es crear cierto gradiente osmótico como eléctrico, como electrofisiológico, entre la luz del asa de Henle y el intersticio renal, como se va a perder este gradiente transepitelial. Ese gradiente transepitelial era requerido para también reabsorber calcio y magnesio. Y como ese gradiente se va a inhibir, también se va a inhibir y se va a producir pérdida de magnesio y también de calcio. ¿Cuándo es indicado? Ya lo habíamos mencionado. Edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, edema de síndrome nefrótico, ascitis en cirrosis hepática, sobredosis farmacológica, y también está indicado en enfermedad renal crónica, pero hasta, lo voy a poner como mayor, porque es hasta este punto que tiene efecto, hasta que la tasa de filtración glomerular sea de 5 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal, etcétera, etcétera, etcétera. 5 mililitros. Reacciones adversas como induce la pérdida de sodio, hiponatremia, como el sodio va a arrastrar agua, porque el agua sigue el sodio como la sombra al cuerpo, va a producir hipovolemia, también puede producir alcalosis hipoclorémica, hipocalcemia, porque va a inhibir la resorción de calcio, y también hipomagnesemia, porque hace lo mismo con el magnesio. Osteopenia, porque se pierde calcio también, o también ototoxicidad. Eso es muy importante. Una de las reacciones adversas más importantes de los diuréticos ASA es la otoxicidad. Y todavía más se agrava si tú lo combinas con los antibióticos aminoglucósidos. Entonces, la administración conjunta de esos dos es muy peligrosa debido a esa ototoxicidad. La hidroclorotiazida forma parte de las tiazidas, es el más utilizado de las tiazidas. Su mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado, inhibe el cotransportador sodio-cloro. Su eficacia depende de la excreción en la luz tubular. Su uso es en el tratamiento del edema, aunque principalmente se suele utilizar en un contexto de hipertensión arterial. Las tiazidas son fármacos acompañantes en la hipertensión arterial. Su acción se menciona que empieza a las 2 horas. Está contraindicado en pacientes con enfermedades hepáticas y también renal. Y estas son algunas de sus RAMs. La espironolactona forma parte del grupo de los fármacos ahorradores de potasio. Está indicada en esos contextos.
en hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser un antagonista de la aldosterona. Como va a ser antagonista de la aldosterona y como la aldosterona promovía la expresión de la bomba de potasio, va a inducir la reabsorción de potasio y la excreción de sodio. Es decir, las concentraciones de potasio van a aumentar. Por lo tanto, puede producir como reacciones adversas hiperpotasemia, como también hiponatremia. Ginecomastia, porque también la espironolactona presenta cierta selectividad para los receptores de testosterona. Entonces, como va a inhibir también la actividad de la testosterona, puede producir la feminización del individuo, como por ejemplo ginecomastia. Pero este efecto no lo comparte con su hermanito, la epleronona. Sí, con la epleronona. Pero en guías americanas se menciona de que se sigue recomendando el uso tanto de espironolactona como también de epleronona. Así que en ese sentido no hay demasiada diferencia. También se menciona aquí el exotismo y también el acné. Conservación de potasio reduce la secreción del potasio, aquí se menciona, sí. Por lo tanto, si reduce la secreción de potasio, una de sus contraindicaciones sería un paciente con hiperpotasemia, porque para seguir agravándole la hiperpotasemia, pues mejor de matarlo de una vez. La hiperpotasemia es el trastorno hidroelectrolítico más mortal. Así que si el paciente tiene hiperpotasemia, pues en la vida le vas a poner espironolactona, mucho menos también epleronona. Manitol, ese es un diurético osmótico. ¿En qué consiste? Este manitol es un diurético que no se puede reabsorber a nivel renal. Sí. Bueno, perdón, que no se puede absorber de forma general, pero tiene actividad osmótica, es decir, va a jalar agua. Como va a jalar agua, eso quiere decir de que únicamente va a aumentar la producción de orina mediante un mecanismo osmótico. No va a inducir pérdida de electrolitos, por ejemplo, no, esa es una de sus ventajas. También aquí se menciona de que no cruza barrera hematoencefálica, salvo en el caso de edema cerebral, su vida media de 90 a 120 minutos, y la eliminación renal 80% después de 3 horas de su administración. Este es un mecanismo de acción, actúa a nivel del túbulo proximal, es un soluto no reabsorbible que va a limitar la ósmosis del agua hacia el espacio intersticial y por lo tanto va a disminuir el sodio luminal, pero esto más que nada por un mecanismo de dilución. Aquí no hay resolución de sodio, recordemos. Por lo tanto, se puede usar en un contexto de expansión del volumen extracelular, va a disminuir la viscosidad de sangre y también va a inhibir liberación de renina y va a disminuir la tonicidad medular. Todos esos mecanismos aquí. Sus efectos fisiológicos, aquí se menciona, desplaza agua del compartimiento intracelular hacia el extracelular. Entonces, esto explica por qué se utiliza en un contexto de edema cerebral. En el edema cerebral lo que pasa, es de que las células cerebrales, es decir, las neuronas, la neurona, aquí supongamos que es el axón, las neuronas se hinchan. Como estas neuronas se hinchan, quiere decir que todo el cerebro se va a hinchar porque va a aumentar el volumen de sus neuronas. Y eso es peligroso porque el cerebro está envuelto en una bóveda muy poco flexible, como es la bóveda craneana. Entonces, este edema cerebral puede hacer que el cerebro se comprima contra las paredes de la bóveda craneana. Y por lo tanto, como aumenta la presión, va a buscar salir por cualquier orificio que tenga. ¿Y cuál es el principal orificio por el cual puede salir? A través del agujero occipital. Como este cerebro se va a hinchar, va a buscar salir por este agujero occipital. Y por lo tanto, se puede herniar cualquier parte del cerebro, aunque más se suele herniar el uncus, sí, el uncus, sí. El uncus se suele herniar, aunque también se puede herniar alguna estructura, como por ejemplo el cerebelo, hacia el tronco encefálico, hacia el bulbo raquídeo por protuberancia celular. Cuando se hernia puede generar una compresión, puede alterar la actividad de estos centros nerviosos y recordemos que estos centros nerviosos son muy importantes porque en el bulbo raquídeo tenemos, por ejemplo, el centro de la respiración y si se inhibe ese centro, pues va a terminar conllevando a la muerte del paciente. En ese contexto es que se utiliza manitol porque va a desplazar agua desde dentro de las células hacia fuera de las células. Por eso se utiliza en esos contextos.
También se puede utilizar para extraer agua de ojos, regular la presión intraocular y también controlar ataques agudos de glaucoma o también en el preoperatorio de cirugía ocular. Aquí está justamente lo que he mencionado, edema cerebral y para reducir la masa del encéfalo y también la presión intracraneal. Sus ramas, por ejemplo, deshidratación por desinflejo diurético, insuficiencia cardíaca por rápidas movilizaciones de líquido, también ciertas anomalías electrolíticas, aquí se menciona como hiponatremia, daño vascular, un edema cerebral, claro, si atraviesa la barrera hematoencefálica. Acetazolamida, esto es uno de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, sí. Ese es su mecanismo y está indicado para el tratamiento. También se puede utilizar para el tratamiento de edemas asociados a insuficiencia cardíaca, como también puede ser un ayudante en el glaucoma de ángulo abierto, como también en el mal de altura. Sí, también en el mal de altura se utiliza. Puede inducir una acidosis metabólica hiperclorémica, porque va a descender el bicarbonato, va a inducir fosfaturia e hipercalciuria y precipitación de sulfato de calcio, lo cual también aumenta el riesgo de formación de cálculos, justamente por esta liberación de bicarbonato. Y esas son las reacciones adversas de los principales tipos, en realidad, de diuréticos. En todos los casos, bueno, para todos los tipos de fármacos, la principal reacción adversa va a ser hipersensibilidad. Pero si queremos mencionar las alteraciones sí, de la electrolítica y ácido base de cada uno de esos tipos de fármacos, podríamos mencionar de que el ASA produce también alcalosis metabólica, hipomagnesemia, hipopotasemia. Los acídicos producen también hiponatremia, también pueden producir hiperglicemia e hipermagnesemia, y los ahorradores de potasio, evidentemente, hiperpotasemia. Y como producen hiperpotasemia y el potasio se suele acompañar de hidrogeniones, también van a producir acidosis metabólica. Bueno, ya estos otros cuadros ya brindan información un poquito más específica de cada uno de los tipos de fármacos. Se los voy a compartir para que se lo puedan leer con más detenimiento. Y bueno, eso ya creo que sería todo. No sé si hay una pregunta. ¿No hay alguna pregunta?